Bienvenidos al episodio número 27 de Alfredo Ashram, el podcast. Que suene la fanfarria, que suenen las cacerolas, que suenen los aplausos. Estamos felices pues de una gran noticia que nos ha despertado este 3 de enero y es una noticia que así se va a llamar este podcast: la caída de la dictadura. No podía tener otro nombre sino este. Ya esto lo sabe todo el mundo, todo el planeta está enterado pues de este chisme, de esta situación que nos tiene muy felices a los venezolanos. Y por supuesto que hay otra gentuza que obviamente que no, pero bueno, a ellos que soporten. Así que bueno, este episodio se va a llamar así: la caída de la dictadura. Y bueno, yo obviamente como venezolano voy a contar mi experiencia de lo que fue la dictadura antes. O sea, yo como de primera persona que viví toda la etapa antes de que llegara, qué pasaba antes de que llegara el chavismo, durante, y afortunadamente doy gracias a Dios de estar vivo para ver el después. Entonces he visto durante todos estos años pues el auge y la caída de la dictadura, la narcodictadura más horrible que pueda existir. Bueno, yo creo que nos ganan en Norcorea, creo que nos ganan ellos. Pero bueno, igual es horrible todo lo que se vivió. Esa diáspora de más de 8 millones de venezolanos esparcidos por todos los países del mundo. O sea, hay gente hasta en Alaska, venezolanos en Alaska, imagínense ustedes. O sea, tuvimos que huir, y yo uno de ellos, y como muchos más de mis familiares y de mis amigos. Entonces, bueno, ¿qué más que un venezolano nacido allí, crecido allí y que vivió pues toda esa dictadura, que dé su opinión y cuente realmente la verdad de qué voy a poner el aro más para acá? Ah, no, pero ahí se ve. Contar la verdad de un venezolano que vivió ahí, que lo vivió todo, y de que tuvo que hasta pasó hambre, de que no pudo terminar la universidad, todas las protestas, o sea, todo lo viví yo, todo. Cuando ya esté viejo, que vengan mis sobrinas, pues yo me voy a sentar y les voy a contar todas las historias y les voy a contar todo, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo muy interesante. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en Venezuela, yo, bueno, hablaba con mi profesora y ya se hablaba de esto, de que posiblemente iba a venir una dictadura, todo eso, pero no se estaba como que muy seguro. Pero había mucha gente que sí decía que sí, que había posibilidades de que se convirtiera en una dictadura. Y yo le pregunté a mi profesora porque resulta que en mi familia ellos hablaban de una dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Yo no había nacido porque eso fue como en los 80. Entonces yo le pregunté a mi profesora que cómo fue, cuánto tiempo fue de la dictadura. Ella dijo que duró pocos años, pero que hubo una dictadura muy fea, muy horrible, muy fuerte. Pero ella dice que Venezuela tiene una particularidad de que siempre ha vivido bajo dictaduras y nadie se explica por qué. Hay una razón, y una de las razones es, mira, yo vengo aquí tengo demasiados apuntes porque yo quiero que este podcast sea potente, que este podcast dé la vuelta al mundo y explicar qué es lo que pasa realmente con este país, las dictaduras, etc. Entonces, yo me di a la tarea de hacer esta tremenda investigación y la profesora me dijo que Venezuela siempre estuvo bajo la dictadura. Y me dijo, desde la dictadura de Marcos Pérez Jiménez hasta la dictadura de Maduro, yo creo que pasarían unos 20 y algo de años, unos 20 y pico de años. Hay que calcular. Yo realmente no me daba la tarea de calcularlo, pero digamos que terminó esa dictadura, pasaron unos 20 y pico años de libertad y volvió a caer la dictadura otra vez. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa?
con respecto a esta, pues, sí, esta información histórica que pasa en Venezuela, y es porque se eligen a militares. Y ahí hay un gravísimo error. La primera dictadura fue, hace muchísimos años, de Francisco de Miranda. Él fue un dictador y eso fue en el periodo del 1812. Pero esta duración fue de unos meses, no fue de unos años. Y según lo que yo investigué, fue de marzo a abril, mayo, junio y julio. Fueron 4 meses de dictadura en Venezuela, en el año 1812. Porque esto fue como la brecha, ¿no? Esto fue como que porque fue un gobierno militar en medio de las guerras de independencia y no fue no fue una dictadura prolongada, pero bueno, fue la primera que como que abrió esa puerta de dictaduras militares. Lo que Venezuela ha vivido son dictaduras militares. ¿Por qué? Porque la gente elige a los militares y es como que lo peor que puede pasar. Luego yo, dentro de las investigaciones, yo me quedé loco porque la número 2 dice dictadura de Simón Bolívar en Venezuela. Yo, la verdad, yo dije, ¿cómo que la dictadura si él libertó un montón de países? Yo dije, aquí tiene que haber una falla. Pero dice que el periodo fue de 1813 al 1814, o sea, fue un año de dictadura. Esto fue tras la campaña Admirable. Bolívar ejerció poderes dictatoriales en la guerra de la independencia. A lo mejor no era como una dictadura como la que vemos ahora, pero que yo lo que veo, según lo que yo también estudié en el colegio con todo eso, Bolívar, para poder libertar un montón de países, yo me imagino que él sí tuvo que crear poderes y como que tomar las riendas del asunto y ser fuerte, porque si no, no lo iba a lograr. Entonces, claro, a lo mejor lo etiquetan como un dictador, pero yo digo, tuvo que haberlo hecho de esa forma para poder libertar todos esos países que hizo, para poder dar la libertad a Venezuela del yugo español. Entonces, lo nombrarán dictador a lo mejor por eso, ¿me entiendes? Pero no como la dictadura que vivimos aquí. Pero al final, si fue una dictadura, pues fue una dictadura. Imagínate, miren todos los logros. O sea, una Venezuela libre del yugo español, ya con moneda propia, con todo. Y como os digo, y todos los demás otros países que libertó. Si lo libertó así como dictador, pues bueno, aplausos para Simón Bolívar, espectacular. Pero bueno, sigamos, me quedé sorprendidísimo, o sea, quedé sorprendido cuando vi eso. Me apareció Simón Bolívar, dictador, como número 2. Ok, pasamos al número 3 y es Cipriano Castro. Yo me acuerdo que yo estudié mucho a este general porque era un general, imagínense ustedes, el general Cipriano Castro, que tiene mi apellido, por cierto. Espero yo no ser familia de ese hijo de pu. Esta duró, miren esto, una dictadura que duró 9 años. 9 años. Y fue de 1899 al 1908. El contexto de esto fue tras derrocar al presidente Ignacio Andrade en el año 1899, gobernó con mano dura y control militar, como lo que vengo diciendo, siempre van eligiendo a los militares. Señores, no elijan a militares. Algunos historiadores lo consideraron el peor dictador en ese periodo. Imagínense ustedes. Cipriano Castro, por ahí yo he visto fotos de él, la cara de él es maléfica, definitivamente. Otro hijo de pu. La cuarta dictadura de Venezuela, porque mucha gente que no sabía esto, pero pues sí, Venezuela ha vivido toda su vida en dictaduras. ¿Por qué? Porque le dieron la oportunidad, en este caso, a Juan Vicente Gómez, otro perro desgraciado, que gobernó desde el 1908 al 1935, aproximadamente exactamente lo que duró la dictadura de Chávez y Maduro. 27 años por el pecho nos dieron a los venezolanos, una dictadura de 27 años nada más y nada menos. Esta duró más porque la de Maduro y la de Chávez duró 26 años.
Pero imagínense ustedes aquella de 27 años, pobres venezolanos por allá, pasando trabajo y torturas y de todo eso. Desgraciado, como dice la Patricia de Betty la Fea. Entonces, ¿cuál fue el contexto? Dice que fue el periodo de dictadura más largo de la historia venezolana, pues ya, bueno, sí, sigue siendo, del siglo XX, con control absoluto del poder, represión y, aquí vamos a lo que venimos hablando, el leitmotiv de la dictadura venezolana, centralización militar. Vamos de nuevo con los militares. ¿Por qué los venezolanos de aquí del 1800, del 1900, del 1800, 1812? ¿Qué les pasa a los venezolanos? ¿Qué tienen en la cabeza? Están desquiciados porque andan eligiendo a esos desgraciados perros militares para que los gobierne y después los ponen a comer casabe con agua. Esos venezolanos, cero en la boleta. Pero bueno, eso fue en el 1912. O sea, ahí no quedó, pero bueno, ni de broma la investigación esta que hice yo sale por allá a duras penas. Nos vamos al número 5, la dictadura, otra dictadura militar, coño de la madre, que fue, pero, ajá, bueno, esta es la que yo casi, bueno, no viví porque yo no había nacido todavía, no, esa era otra. Esta es una dictadura militar que fue como una junta, digamos así, y de Marcos Pérez Jiménez. Pero fue una junta que, vamos, digámoslos todos al unísono, una junta militar. ¿Qué les parece? Esto fue un gobierno militar, otro gobierno militar. Dale a los venezolanos tienen un fetiche con los militares. Yo no sé qué está pasando. Pero bueno, esto fue un gobierno que duró del año 1948 al 1952, exactamente 4 años, así como nos pusieron durante todas esas dictaduras, en 4. El contexto de esto fue, tras el golpe de Estado de 1948, se instauró una junta militar en el poder, lo dicen así, una junta. Pero son todos unos desgraciados todos. Marcos Pérez Jiménez, pues fue el dictador, uno de los más tenaces de la historia de todos los dictadores habidos y por haber en ese maravilloso y tan escoñetado país llamado Venezuelalandia, o como nos conocen en otros países, Venecolandia. Pero bueno, aquí estamos, seguimos. El periodo de este dictador Marcos Pérez Jiménez, que está friéndose en la paila del infierno, dice que fue el periodo me dio hasta el día, el 2 de diciembre del año 1952 y terminó en la fecha del 23 de enero de 1958. De ahí del 23 de enero, cuando cayó esa dictadura, por eso fue que le pusieron 23 de enero al 23 de enero. Cabe destacar y valga la redundancia. Duración, 5 años y 2 meses. 2 meses, o sea, fueron 5 años y dije enero y febrero. ¿Qué les parece? 2 meses. Dios mío. ¿Cuál fue el contexto? Aunque fueron elecciones así, entre comillas, como las que hemos tenido así durante todos estos años con Chávez y con Maduro, y así las nacionales y las regionales y las presidenciales, así con entre comillas bien grandes, así también las tuvieron ellos. En esa época de 1952, el régimen las manipuló para consolidar. Mire, le suena así, como que te suena algo. No sé, mira, te lo voy a repetir así, mira. Aunque fueron elecciones, el régimen las manipuló para consolidar su poder hasta ser hachazo en el pescuezo, derrocado. Me suena algo, no sé, como que tuve un déjà vu, no sé, una cosita así como que escuché por allá. Chávez no se va, como que por allá, no sé, mano, no sé, a lo mejor me estuve viendo loco. Pero en esa dictadura de Marcos Pérez Jiménez, mi familia, yo tengo un poco de conocimiento sobre esa dictadura porque mi familia, cuando nos sentábamos, que ellos se sentaban a jugar dominó y a beber Cuba Libre, ron con Coca-Cola, y se ponían a contar. Ellos decían que fue una dictadura tan fuerte, tan horrible. No había libertad de expresión, ¿cómo te digo? No había comida.
Me contaba mi familia que no tenían para comer y que lo único que tenían para comprar y para comer, iban al mercado a comprar era perrarina, la perrarina que le daban a los perros. Eso era lo que comían. Lo compraban porque era lo más barato y tenían que tener algo en el estómago, porque si no se iban a morir. ¿Entiendes? No somos una planta, no nos alimentamos de clorofila, de agua. Entonces, comían eso. Eso me lo contó mi familia. Ellos contaban, ellos vivieron ese trauma de esa dictadura. Lo que sí me decían era que no había inseguridad, que podías dormir con las puertas abiertas, podías tener tu dinero, la cartera así en la entrada de la puerta, ahí en la mesita, las llaves, dejaba las carteras, bueno, no tenían teléfono en esa época, pero digamos tus joyas, tus cadenas de oro, todo lo podías dejar ahí y nadie iba a entrar a tu casa. ¿Pero por qué? Porque había una dictadura y porque si tú robabas algo, te cortaban la mano con un hacha y te metían preso y te desaparecían. De hecho, en este periodo de Marcos Pérez Jiménez, el periodo de 1952 hasta el 58, durante estos 5 años, fue cuando este presidente él tenía una visión y fue cuando empezó a crear grandes infraestructuras en Venezuela. No estoy seguro si la Universidad Central de Venezuela la creó él, tengo que investigar, no sé, eso sí, yo no soy historiador, yo solamente voy a contar pues lo que es un preámbulo de las dictaduras que han habido en Venezuela, que esto no lo sabe nadie, y luego voy a hablar pues de la dictadura del chavismo y tal, en primera persona, como yo lo dije, pero yo no soy historiador, no sé si la Universidad Central de Venezuela la crearon en esa época con él. Yo creo que sí, creo que sí, déjame buscar aquí. No lo voy a buscar porque tengo el teclado full de peroles y no me va a dar. Entonces, búscalo tú, yo no soy historiador. Pero lo que sí sé que él sí creó fue el viaducto Caracas-La Guaira. Está Caracas, para medio explicar que hay gente que me ve de aquí, de todos los países. Saludos a mis seguidores de Australia, que ya por allá me estarán viendo con los canguros. Pero para los venezolanos ya saben, se me relajan y esperan que yo dé la explicación porque ya ustedes lo saben, pero hay gente que viene de otros países y no lo sabe. Caracas es un valle, es la capital. Entonces, luego tenemos el mar, tenemos el Ávila, hay una montañita. Pero para ir al Ávila, antes se iba por una carretera que se llama Carretera Vieja Caracas-La Guaira, que eso era una serpiente, una carretera que parecía así como serpenteante y no tenía protección, sino que eso era un barranco. Si en el señor se le metía lo de Michael Schumacher y quería avanzar, barranco abajo y te ibas tú con el mercado y las bolsas para abajo y desaparecías. Luego viene este dictador, Marcos Pérez Jiménez, y dice, vamos a crear un viaducto que es un puente enorme, varios, que va a conectar la capital con La Guaira, que está detrás de la montaña del Ávila, que es donde está el aeropuerto internacional y donde están los puertos y donde la gente allá pesca las sardinas y los pescados que a nosotros nos gusta comer los domingos, pero que teníamos que hacer toda esa travesía por la carretera vieja y cuando ya venía el pescado ya venía ya hecho un puré de tanto jamaqueo. Entonces, ¿qué pasa? Que el tipo dijo, se acabó esta huevona, vamos a crear un viaducto, pero ¿qué vamos a hacer? No vamos a contratar mano de obra. No es que vamos a empezar a contratar a gente y le vamos a pagar a $15 la hora. No. ¿Qué hizo él? Se fue para la cárcel y buscó a todos los presos habidos y por haber y los encadenó en los pies. Ojo, yo estoy contando esto y me duele la rodilla. No sé, cositas de los 30. Pero yo estoy contando esto, no es que estoy como denunciando, no. O sea, yo estoy feliz contando esto. Punto positivo para Marcos Pérez Jiménez por haber hecho eso. Fue una mierda, fue una basura, pero ahí en esa parte ahí, bueno, no sé, digo, bueno, por ahí, bueno.
Buscó todos los presos de todas las cárceles, ladrones, asesinos, etcétera, etcétera. Les puso unos grilletes en los pies, uno al lado del otro, y los puso a construir esos puentes, los viaductos. Señores, mire, ustedes no tienen ni idea de la altura que tiene eso. Eso traspasa ríos, montañas. Mira, eso es largo, y no fue uno, fueron dos. O sea, eso es enorme. Y las entradas que se llaman boquerón, que no, es unas vainas, pero así enormes, inmensas, que pasan camiones, o sea, no, eso es impresionante, lo tienen que ver. Y eso conecta la ciudad de Caracas. Entonces ya la gente podía ir rápidamente, no sé cuánto tiempo, como 30 minutos, de Caracas a La Guaira. Y eso facilitó pues la circulación, el comercio, etcétera, y todo, y ya empezó pues a mejorar en todo ese sentido. Entonces, en ese aspecto, pues yo dije, bueno, mira, muy bien que puso a todos los presos. Eso es lo que deberían de hacer con los presos, de ponerlos a trabajar, a crear ya construcciones, etcétera, todas esas cosas. Pero bueno, eso lo hizo él en esa época. Ahora no, porque obviamente hay derechos humanos, etcétera y tal. Bueno, digamos que pero bueno, eso sí, yo me enteré porque lo contaron mi familia, y también lo contaban cuando yo estudiaba. Eso lo contaban, que hicieron todo eso con los presos. Y no solamente esos puentes, hicieron otras construcciones también, que la mano de obra eran los presos. Obviamente que murieron muchísimo, pues de cansancio, de hambre, de frío, de calor, de humedad, de mosquitos, de serpientes, de todo murieron. Pero bueno, o sea, te lo cuento porque de eso es historia. O sea, ¿qué más te puedo contar? Entonces, sí que se crearon muchísimas otras infraestructuras, otras cosas, pero ya no me voy a poner yo a enumerar qué hizo el desgraciado ese. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos pues la quinta dictadura con Marcos Pérez Jiménez. Y ahora, que ojo, que también era un torturador, porque mira, los cuentos de las torturas que hacía ese hombre son espeluznantes. Espeluznantes las torturas que se escuchaban que hacían. Había toque de queda. Había unos horarios donde la gente no podía circular, no tenía que estar en su casa. También cortaban la luz cuando le daban la gana. O sea, eran unas cosas horrorosas. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que por ahí, ya conociendo pues todas las dictaduras y tal y todo eso, nace el hijo de perra de Chávez, y me imagino que él también en el colegio pues le contaron todo eso y tal. Él venía de un pueblo por allá, de un monte, donde había pobreza y el tal no sé qué más, y que hizo fue meterse, bueno, como a servicios militares y hacer cosas así, y así fue que empezó. Y bueno, y llegamos a finalmente la sexta dictadura. Yo diría que la quinta, sacándola de Simón Bolívar, pero bueno, no sé por qué me puso ChatGPT, me puso que Simón Bolívar era un dictador. No lo sé, digamos que cinco. A Simón Bolívar me lo respeta. Entonces, la dictadura de Hugo Chávez, el perro se llama Hugo Rafael Chávez Frías, o sea, el nombre más horrible del planeta. Esto le llaman autoritarismo moderno. Bueno, ¿cómo te quedó el ojo? El periodo como presidente fue desde el año 1999. Yo no me acuerdo bien porque yo tenía, bueno, no voy a decir mi edad porque si no ya lo van a descubrir. Pero yo no estoy seguro quién era el presidente, si era Rafael Caldera o era, ¿cómo que se llamaba el otro? No me acuerdo de los nombres de esos presidentes, pero había uno que estaba ya soltando, y estaba este hombre, Chávez, que ya era militar y tal y todo eso, y él se quería postular para estos cargos, y etcétera, y todas estas cosas. Bueno, ya por allá en el 97, 98, ya él andaba metiéndose por allá. Me cuentan a mí de que hubo muchas personalidades venezolanas de la alta sociedad, de mucho dinero, ricos, que apoyaron a Chávez, que lo apoyaron a él y ponían dinero
ponían dinero. Entonces, lo empezaron a apoyar y él empezó a subir, le auspiciaban las campañas, etcétera, y todas estas cosas. Y bueno, era un joven él, bueno, con energía, con fuerza. Estaban saliendo de otros gobiernos que no apoyaban al país, se robaban el dinero, ¿sabes? Los pobres como que no existían. Bueno, era un desastre, siempre ha sido un desastre. Hubo una época de oro de Venezuela, con el boom del petróleo y todo eso, que eso también lo vi en la escuela, que Venezuela, pues, o sea, era como un ejemplo, que luego tenían el metro, de que había mucha cultura, de que había mucho dinero. En la época de las secretarias, que el salario de las secretarias se venían a Miami y se venían de shopping y compraban un montón de cosas y luego se devolvían a Venezuela. O sea, era una época dorada. Eso sí lo hubo, obviamente que también robaban, pero luego ya siempre hay un gobierno que a lo mejor, bueno, como que ahí está todo tranquilo, y luego el otro, pum, hachazo en el pescuezo para la pobre población veneca. Entonces, ¿qué pasa con el insepulto? Desde ahora en adelante lo voy a llamar el insepulto, doblemente muerto, y esto lo voy a más adelante, lo voy a decir por qué. Es el único presidente que ha muerto 2 veces. Entonces, él entró, el perro desgraciado entró en el 1999, justamente cuando sucede la desgracia de La Guaira, como conocidamente el deslave de La Guaira, que es una montaña que hay allá que, bueno, llovió, la montaña se vino abajo, mató un montón de gente. El río, todo se unió con el mar y arrasó y todo, y un desastre, del cual yo también soy sobreviviente. Por cierto, me acabo de acordar que no he hablado de esto, no me acuerdo si ya he hablado de esto, no he hablado de esto en los podcasts, así que aprovecha para seguirme. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Justamente él entra ese año. Miren ustedes, para que ustedes vean, la vida ya dijo. Cuando ya él entró en el 1999, hubo un desastre natural en el país. Este hombre hace su entrada triunfal con un desastre natural, con muertes, con tristeza, o sea, con un desastre. Y esto es un mal augurio ya de lo que viene. Pero bueno, la gente no lo vio de esa forma, pero yo sí lo vi. A esa edad yo era un niño, pero yo sí dije, esto algo huele mal en Dinamarca. ¿Qué pasa? Que la duración de esa dictadura, si bien fueron 26 años, se divide en 2. ¿Por qué? Déjame dar una pequeña vuelta acá a la cámara 2. ¿Por qué se divide en 2? Ok, del perro Chávez insepulto, de 1999 hasta el 2013, que estuvo una duración aproximadamente de, lamentable, 14 años. El contexto dice, aunque fue electo y se mantuvo en el poder por elecciones, así entre comillas, muchos analistas y organizaciones consideran que su régimen fue autoritarismo gradual, con rasgos dictatoriales, con, por ejemplo, controles de poderes, las reformas constitucionales que hizo, porque reformó la Constitución, y esto lo vamos a hablar más adelante, persecución política, etc. No fue una dictadura clásica militar como las anteriores, aunque él sí era militar, pero no era, o sea, como la organización no era como militar, ya era de él propia. Pero es calificado por algunos sí como un régimen autoritario. Entonces yo por ahora estoy dando así este preámbulo de todas las dictaduras. Entonces ahora vamos con la dictadura después de que queda Mortadelo. Viene la dictadura de Nicolás Maduro, que es cuando le pasan la dictadura a él. Ahorita yo les hago a ustedes así, le estoy dando el appetizer.
Y ya después, ya yo se los voy a digerir mucho mejor. Vamos a ir paso a paso, pero para que sepan de todas las dictaduras que han habido en Venezuela. Entra la de Nicolás Maduro, que lo acaban, allá está Nueva York, diciendo good night, happy new year. El perrito ya tiene el traje anaranjado, talla XXL. Fue una dictadura, autoritarismo, dictadura de facto. O sea, bueno, obviamente dicen moderna, obviamente. Pero él realmente no lo llamaban tanto como presidente, sino como le llamaban, era como el líder. Y su periodo fue desde que Mortadelo quedó, el insepulto en el año 2013, hasta el presente año 2027. ¡Aplausos! Bueno, esto, según todas las mayorías de los análisis, fue una duración de 13 años. Sí, 13, 14, 25, 26, 27, 13, 14, 15 años duró. 15 años duró la dictadura de él. Maduro ha sido ampliamente descrito por gobiernos, expertos y también las organizaciones de derechos humanos, que a veces no sirve para nada, como líder de un régimen autoritarista con prácticas dictatoriales, fraude electoral, represión, control institucional y persecución política. Hay que meter el también narcoterrorismo. Dice que sí se le califica formalmente como dictador, o no, depende del enfoque. Ningún enfoque, es un dictador y punto. Pero dicen que es considerado en muchos análisis una dictadura híbrida moderna. No es que sea una dictadura híbrida moderna, él es una consecuencia de Chávez, del insepulto. Él lo único que está haciendo es continuar el legado del insepulto. Entonces sí, que aunque se divida la dictadura desde 1999 hasta el 2027, aunque se divida la dictadura en dos, hasta la muerte del insepulto, hasta ahora, él lo único que hizo fue prolongar una agonía y terminar de destruir lo que ya Chávez había comenzado, porque Chávez destruyó el país. Él no comenzó a destruir el país, Chávez destruyó el país y Maduro continuó ese legado. Ese sí es el verdadero legado de la narcodictadura de Hugo Rafael Chávez Frías y de, su sucesor Nicolás Maduro. Así que ya historia de Venezuela. Mira ya por dónde vamos en el podcast. Este podcast va a ser largo, pero este podcast es bellísimo, potente, porque te estoy dando historia, porque te estoy dando chisme, te estoy dando datos, te estoy dando datos que tú no lo sabías. No sabías todas las dictaduras que había pasado este hermoso country de la Ribera, del Arauca, Vibrador, con los Roques, con el Salto Ángel, con las Mises, con Alfredo Ashran, el podcast, no, mi amor, o sea, con Edgar Ramírez. Ok, bueno. Entonces, el chavismo, dice que movimiento político. Ningún movimiento político, a mí no me vengan a joder. Eso fue una dictadura pura y dura, que, me tocó vivir. Miren, ahorita mucha gente se estaba quejando de que bombardearon el país, que mataron gente, ancianos y niños. Miren, ya Chávez lo había hecho. Cuando Chávez entró, él dio un golpe de Estado. Y él bombardeó Caracas. Y ahí están los videos. Y después agarran y lo meten preso. Y después de que lo meten preso, que lo llevaron en un avión y lo iban a lanzar del avión. Yo no sé por qué esa persona no lo lanzó del avión y que cayera en el mar Caribe. Y lo llevaron a una isla, no me acuerdo cómo se llamaba la isla. Y después de allá lo sacaron, lo devolvieron a Caracas y el pueblo salió a defender a este presidente, que lo llamaban el presidente del pueblo, porque él estaba dando un enfoque más populacho
de que él iba a ayudar a sacar a los pobres, los iba a levantar, que les iba a cambiar la vida, bueno, todas las mentiras y la labia. La labia es así como la palabrería, la charlatanería que te dan así para calentarte la oreja para que tú pues lo apoyes. Entonces, bueno, eso fue lo que hizo él. Y él fue inteligente en ese sentido porque la población pobre es demasiado grande en Venezuela. En Venezuela los barrios están divididos por zonas de lo grande que es. El barrio más grande de Latinoamérica no es una favela en Brasil. Yo fui a la favela en Brasil y yo viví, dormí y me duché y comí allá caraotas o feijão y tomé cerveza allá en una favela en Brasil. Y no es grande, es muy parecida al barrio allá de Venezuela, en Caracas. Lo mismo, solo que allá hablan portugués y bailan samba y aquí hablan venezolano y bailan salsa. Pero es la misma mierda, es lo mismo. Entonces, él sabía de que había una población que estaba olvidada, pero que eran grandes en números, en barrios, que imagínense como les estoy diciendo, que estaban divididos en zonas. Entonces había una gente allí con necesidades, bueno, calles sin asfaltar, no tenían seguros médicos, no tenían salud, no podían ir a estudiar, o sea, era una vida súper precaria, bueno, trabajaban y vivían con lo que tenían y ya está. Entonces, él se metió con esa gente y buscó el apoyo de esa gente, que son mucho más que los ricos pues están en un sector y pues es un círculo mucho más pequeño. Y que está buscando realmente ahí los votos, nada más, como todos los putos políticos que se meten a los barrios, a los caseríos a buscar votos y después, si te he visto, no me acuerdo, no te conozco. Y entonces eso fue lo que hizo él, se fue a los barrios y bueno, creó esta populacheda y estos discursos muy populares de apoyo, que los ricos son malos y que el pobre va a ser, no sé. Entonces, claro, ya él empezó realmente a crear masas, a generar masas, a tener gente cada vez mucho más y más y más y más. Y no solamente en Caracas, en la capital, sino que también en otros estados de Venezuela también hay barrios, no como el barrio más grande de Latinoamérica, que se llama José Félix Rivas, que está allá en Caracas, en Petare, sino que también hay otros barrios en los otros estados. También hay barrios diferentes, pero también son barrios. Entonces, pues, él hizo pues toda una campaña en todo el país buscando esos votos, porque los pobres obviamente que eran más. Eran una población abandonada que nunca nadie le dio nada, nadie le dio una ayuda, un apoyo. Entonces, ¿qué hizo esa gente? Bueno, mira, ay, ya él decía, ay, mira, él nos va a cambiar la vida, nos va a dar esto, porque además él le prometió a esa gente lo que le iba a dar. Y se lo prometió y se lo dio. Pero ya yo voy para allá. Vamos por partes, porque yo voy a contar todo lo que hizo Chávez en Venezuela. Entonces, una vez que ya él tiene todos estos votos, él se lanza y él gana la presidencia. Y una vez que ya él gana la presidencia, él empieza a crear unas especies como de ayudas que él les denominó misiones. Es decir, él dijo, vamos a tener esta misión. O sea, no va a ser ayuda tal, sino que esta es misión tal. Y a cada misión le ponía un nombre de acorde pues a una personalidad. Hasta le puso una misión del perro, del nombre del perro de Simón Bolívar, que se llamaba Nevado. O sea, él decía, vamos a arreglar los dientes a toda la población, vamos a crear la misión Sonrisa. Entonces la misión Sonrisa, me acaba de acordar la misión Sonrisa. Entonces, vamos a crear, y esto es así, tal cual como te lo estoy diciendo, misión Sonrisa. Y entonces vamos a crear hospitales públicos y gratuitos para los pobres. Y creó la misión Barrio Adentro. La misión Barrio Adentro, él creó
casillas, o sea, como unas casitas de ladrillos, y puso ahí camillas y ahí sacaban dientes y ahí hacían operaciones quirúrgicas pequeñas, inyectaban a la gente. O sea, entonces la gente dijo, oye, mira, nos están dando salud, nos están dando, nos están arreglando los dientes, nos están haciendo esto. Entonces, claro, tú le vas dando migajitas y cositas así a los pobres y obviamente te van a apoyar. Obviamente te van a apoyar, te van a dar más. Entonces, ahora vamos a crear la misión tal, la misión tal. Hubo una misión donde él le pagaba a cada mujer que tuviera un hijo. Por tu parir, te daba un salario mínimo por cada hijo. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron las mujeres a parir y esas mujeres en los barrios, bueno, adolescentes, o sea, jovencitas, empezaban a parir, al propósito, ¿para qué? Para que le dieran esos bonos. Entonces, muchos niños nacieron no porque de verdad fueron deseados, sino porque la gente necesitaba el dinero, porque eran muy pobres, y entonces, bueno, dijeron, vamos a tener un montón de hijos, y cobramos un salario mínimo de cada uno de ellos. Entonces, creó otra misión que, ahora no me acuerdo el nombre pero era una misión de la alimentación. Esto yo lo viví muy de cerca porque yo tuve familiares muy cercanos. Yo también tuve familia que eran chavistas o que lo son, no lo sé todavía. Yo supongo que sí. No, ya más nunca supe casi nada de ellos. Hay muchos que yo les dejé de hablar. Me peleé con muchas familias que eran chavistas porque yo siempre mantuve mi posición de yo no estoy de acuerdo con todas estas cosas que están haciendo. De hecho, yo tenía discusiones en las casas de mi familia y yo le decía, yo prefiero que me enseñen y me den la caña de pescar, el anzuelo, y me enseñen a pescar, y no que me den el pescado, porque me dan el pescado, me acostumbro, y cuando no me den el pescado me muero. Yo prefiero que me den la caña de pescar y yo pesco yo mismo mi pescado con mi esfuerzo en el mar y saco mis peces cuando yo quiera, como me dé la gana, me lo como frito, asado, me lo como en ceviche, pero lo saqué yo. No que me lo den. Y yo tenía esas discusiones así con mi familia. Bueno, yo me eché un montón de enemigos que al día de hoy ni idea con esa gente. Entonces, yo de esa familia chavista, yo vi que crearon el gobierno, la dictadura. Ellos crearon, al principio no fueron dictadura. Al principio ellos se fueron como el lobo que se disfraza de cordero. Ellos entraron así. ¿Por qué? Porque ellos seguían buscando votos. Había una cosa muy grande que tenía el insepulto, que era el ego. Y él quería en cada elección superar y llegar a los 20 millones, 25 millones, 30 millones. Él no dormía nada más cuando llegaban las elecciones, nada más pensando en si iba a superar los 20 millones o los 10 millones o los 25 millones. Ese era el ego que él tenía. Entonces él creó estas misiones, que yo no me acuerdo ahora cómo se llamaban, pero me acordaba antes, que era, digamos, misión alimentación. Esta misión alimentación estaba basada en el gobierno iba a las casas en los barrios pobres y les acondicionaban la casa y les ponían cocina, les daban ollas y les daban un mercado semanal, les daban para que repartieran desayuno, les daban para que repartieran el almuerzo y les daban para que repartieran una merienda. No la cena, una merienda. Puede ser avena, galletas o gelatina, etc. O frutas incluso. Entonces, todos los barrios de Venezuela, exactamente el barrio más grande de Latinoamérica, José Félix Rivas, en cada zona, como ya les había comentado, que en cada zona estaba dividido por 10 zonas, en cada zona habían varios de estos. ¡Ay, ya me acordé! ¡Coño! Comedores populares. Me acordé de ahora, me vino. Yo sabía que me iba a venir. Verga, tengo una sed. Comedores populares se llamaban. No se llamaban misión. Se llamaban comedores populares. Entonces, todo en la zona, digamos, la zona 1, había, digamos, 10 comedores populares. Porque esos barrios, eso es un montón de escaleras y un montón de gente. Entonces no pueden ubicar a toda una zona en una sola casa porque no da. Entonces creaban varios, digamos que 10 comedores populares y por cada 2 escaleras
agarraban esa población y ahí tenían un comedor y así los iban organizando. Entonces hicieron obviamente un censo, hicieron obviamente, y había un límite de 200 personas por comedor popular. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Que ellos daban, ya tenían la misión esta, barrio adentro, las misiones de la salud, las misiones de odontología, las misiones para aprender a leer y escribir, que había gente que fuera a la escuela, que iba a la universidad, que se graduaban, gente que nunca había tenido acceso a eso. Bueno, pero me estoy yendo, estoy desvirtuando, me estoy yendo por otro lado. ¿Por dónde iba? Dios mío, ya se me estaba olvidando. Lo de los comedores populares, ajá, es que es demasiada información. Entonces, los comedores populares, ellos comenzaron y daban el desayuno, la merienda, el desayuno, el almuerzo y la merienda, ¿verdad? Entonces, en la mañana, los niños antes de ir al colegio pasaban, porque además te daban como unos tuppers, y ellos iban con los tuppers, buscaban el desayuno y se iban al colegio. Y la gente, los padres, los adultos, iban y buscaban el desayuno y se iban. Luego venían a la hora del almuerzo con las viandas, y buscaban el almuerzo y se iban. Niños, tanto niños como los padres, etc. Todos los días, todos los días. Y luego en la tarde, cuando los niños salían del colegio, ellos iban y buscaban la merienda, frutas, etcétera, todo lo que buscaban, la merienda. Y eso estaba así. Entonces, miren el bochinche que se prendió. Eso fue, bueno, un bululú que se formó ahí, una locura, digamos, una flojera universal. ¿Por qué? Porque entre la misión que le pagaban las mujeres por parir, Yulexi tenía 5 muchachos. Por cada muchacho le pagaban, bueno, no sé, digamos que $300. Vamos a dar un ejemplo, $300. Y Yulexi tiene 5 muchachos. Luego está la misión, está el comedor popular, donde Yulexi está anotada y donde además le dan comida para ella y para sus 5 hijos y para su amado esposo. Entonces, ¿qué pasó? Que ya el esposo dijo, ¿para qué voy a trabajar, mi cielo? Si ya tenemos 5 salarios mínimos y tenemos el comedor popular donde ni siquiera tú tienes que ir a cocinar. Con el dinero que ganamos de los niños, te haces las uñas, te secas el pelo y yo me compro unas cajas de cerveza y me siento aquí con mis compadres a escuchar salsa baúl. ¿Entiendes? Y entonces eso empezó a generarse. Y luego, que no estabas enfermo, iban allá a la misión esa y te inyectabas. O ibas allá y te arreglabas, te sacaban una muela. Entonces empezó a crear una situación de, no sé, me invento la palabra, flojerismo. De flojerismo, donde nadie quería trabajar, donde nadie quería hacer nada, donde la gente solamente estaba esperando era que le dieran. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú inviertes en un país? Porque todo eso viene de nuestros recursos, del petróleo y de todo eso que nosotros vendemos al exterior y luego viene el dinero. Pero entonces el insepulto estaba haciendo una inversión en todo el país, pero eso tiene que ser, eso tiene que haber una retribución. ¿Cómo se le regresa eso al país? Eso tiene que haber alguna forma de que eso se le regrese al país porque es una inversión. No puedes tú solamente das todo el dinero y desfalcan el país y ya después ¿qué? Y eso fue lo que pasó. Entonces, bueno, además de todas esas misiones que yo vi toda esa situación, comenzó lo de la nacionalización de los recursos. Ahí fue cuando él nacionaliza todo, que si PDVSA, él despidió. Yo, por ejemplo, conozco, vecinos que trabajaban en la refinería de Jose, que está allá en Puerto La Cruz, que eran profesionales, eran graduados, eran químicos. Y mi vecino que vivía al lado, él era químico y él trabajaba en la refinería de Jose, vivía muy bien, y a ellos los despidieron, a todos los despidieron, así,
fuera, crearon una lista, pum, fuera todo el mundo. ¿Y qué hizo el insepulto? Metió a toda su gente, pero ¿qué hizo? Metió gente inepta, incapaz, charlatanes, gente que no tiene ni idea de dónde se abre la llave de donde sale el chorro de petróleo. Gente inepta, como lo era él, pero era su gente. Entonces, para ganar, bueno, obviamente, dinero, y empezó a nacionalizar eso, el petróleo, las tierras, bueno, todas las industrias, o sea, ya empezó ¿cómo se llaman esto? Había una palabra. Bueno, realmente era más, sí, o algunas cosas fueron nacionalizadas y ya, o sea, primero comenzó la nacionalización y después de la nacionalización, porque todo eso hay una palabra que dicen en Colombia que le dicen contentillo, me encanta esa palabra, para darle contentillo, como para que la gente esté alegre al pueblo. Entonces, mira, te tengo todas estas misiones, te tengo esto, tienes acceso a estudios, a medicina, a comida y todo eso. Entonces, ahora el petróleo es nuestro, nacionalizado esta empresa y no sé qué más. Y después de eso, el pueblo feliz y creciendo, los votos creciendo. Después de eso, hubo una época, bueno, sí, ya después de todo eso, ahí fue cuando el lobo empezó a quitarse más las caretas y ya pasamos de la nacionalización a la expropiación. Una famosa frase que conocemos todos los venezolanos, que a veces nos despertamos así en la noche y escuchamos, que dicen, exprópiese. Eso lo conoce todo el mundo, que ya hasta forma parte de la cultura pop venezolana, para cuando uno ve así a una persona muy así como que, ay, qué guapa, qué guapa está, uno dice, exprópiese. Pero bueno, y esto pues obviamente, pues para los sectores pobres, para las clases trabajadoras, como le llamaban ellos, y estaba dirigida exactamente a esta población que contaba pues con toda esta aprobación popular, porque a ellos les encantaba y sentían de que les estaban dando algo que jamás habían tenido. Pero era contentillo, era nada más, eso era como le llamamos el pote de humo, le estaban, mira, esto es nuestro, tú eres dueño de esto es tuyo, esto no es de nadie más. Y la gente empezó a tener más sentido de pertenencia, y obviamente que va a tener apoyo, cuando en otros gobiernos y de otras dictaduras comían perrarina, ahora pasaron a poder estudiar. De hecho, Chávez, el insepulto, creó universidades, ojo, creó algunas universidades, pero otras las expropió. En universidades que ya existían, las expropió, las transformó, le puso el nombre que él le dio la gana y dejó y quitó los exámenes de admisión. Hay una cosa en Venezuela que se llama los exámenes de admisión, donde la gente, pues según tus capacidades, en la Universidad Central de Venezuela, si tú quieres estudiar ahí, que es una de las universidades, bueno, ahora ya no sé cómo era un honor estudiar en la Universidad Central de Venezuela, tú tenías que tener un promedio de 20, de 18, 19, 20, para poder entrar en la Universidad Central de Venezuela a estudiar, así sea economía o comunicación social. Que no te digo yo, para poder estudiar derecho, medicina, tienes que ser promedio 20. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los estudiantes aplicaban para poder estudiar en la Universidad Central de Venezuela, que tenían que tener esos promedios. Y eso demuestra que esta persona estudió, está preparada, está capacitada para poder estudiar alguna carrera dentro de esta universidad. Una persona con un promedio de 13 no está capacitado para estudiar ninguna carrera en esa universidad. Puede estudiarla en otra privada porque lo va a pagar allá tú. Pero en esa universidad con esa reputación, no. Entonces, ¿qué pasa? En esa y así como en muchas universidades públicas se hacía lo que se llamaba el examen de admisión, que es donde el estudiante hace una prueba, un examen general, general de todas las materias, sobre todo de la carrera que tú querías estudiar. Hacían preguntas para ver si tenías también nociones. Eran unas pruebas extensas y
Y eso demostraba si tú podías tener la capacidad de estudiar esa carrera. ¿Qué pasa? Que mucha gente se quedaba por fuera y no estudiaba o no trabajaba, se ponía a trabajar en otras cosas o se pagaba una universidad pública, privada. Pero en la pública era muy difícil. Y la gente que estudiaba en la universidad pública era gente que salía muy preparada, gente inteligente con un coeficiente intelectual como el de Einstein. Entonces, ¿qué pasa? Que funcionaba, porque la vida es así. O sea, tú estudias, te preparas y estás capacitado para ser cirujano, para ser médico, para ser profesor. Pero no es que yo ahora digo, ay no, bueno, yo voy a ir y voy a irme para la NASA. Yo voy a ir a hacer un curso de cirugía y me voy a hacer. No estoy capacitado para eso. Entonces, ¿qué hizo el Insepulto? El Insepulto quitó los exámenes de admisión de todas las universidades. De todas las universidades. Entonces, esto le dio la capacidad a Raimundo y todo el mundo, pobre, media, clase media, rico, clase media, pobre, requete pobre, de poder ir a estudiar a una universidad, porque ahora tú llegabas y tú decías, hola, aquí está mi título de bachiller y ahora yo voy a estudiar en la universidad. Yo quiero estudiar, a ver, así como cuando estás en el supermercado eligiendo la marca de papel toalé que te gusta. Ay, que es más suave. Voy a estudiar Derecho. Yo quiero estudiar esto. Sin estar capacitado, sin tener un promedio para estudiar eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Ahí fue cuando empezó la decadencia educativa. Porque las dictaduras y el comunismo y el socialismo y todo eso, una de las cosas que ellos atacan para poder permanecer en el país es la educación. Porque un país sin educación es nada. Entonces, es más manipulable, más moldeable. Y eso fue lo que hizo él. Y no solamente la educación, sino también la cultura. Pero la educación. Entonces, ahí empezó a entrar cualquier persona a estudiar, que yo soy derecho, que yo tengo una prima que vivía en Maracay, que ella, bueno, salió embarazada adolescente, tenía un futuro pero incierto, y con estas misiones ella se fue y estudió allá, y ella supuestamente es abogada. Yo no sé si ella, ¿cómo te digo? Si ella trabaja de eso, ¿sabes? Yo no lo sé. Yo no sé si ella trabaja de eso. Pero yo dije, todo el mundo quedó así. Se graduó de abogada. Porque además se graduaba en 2 años. Y tú las veías después con el título y todo. Y soy abogada de la República Bolivariana de Venezuela. Y todo el mundo así como, no lo sé, Rick. No lo sé. Pero ya era abogada. Y así como ella, que no lo dudo que es una charlatana, muchos más que no estaban capacitados para eso. Pero ese daño lo hizo el Insepulto. Quitar los exámenes de admisión. Y ahí ya después el país comenzó la gran decadencia educativa. Gran decadencia educativa, donde cualquier persona podía entrar porque tenía el título, no los conocimientos, sino el título, porque además te ponían un pensum pequeño donde te daban nociones de lo que era la carrera y ya tú podías ir a ejercer. Pero más que ejercer, bueno, era hacer el ridículo. Y eso fue lo que hizo este señor con pues la educación y además con la cultura. Comenzó también, obviamente que también atacó mucho la cultura, comenzó a quitar los presupuestos a las compañías nacionales, las compañías de danza, de teatro, etc. Y ya cada vez menos no había compañías, no había cultura, no había nada. Ellos ya después empezaron a enfocarse más supuestamente en el folclore, en el joropo, como que el nacionalismo, como que le daban pues a eso, y ya veían pues otras actividades, actividades culturales como que eran capitalistas o eran en contra pues de la venezolanidad, digamos así. Entonces, esto más o menos, pues, lo que yo vi,
en el gobierno del insepulto. Ahora, la consolidación del chavismo. El Chávez, bueno, como ya lo comenté, Chávez gana en la presidencia en el año 98, y en el 99, o sea, y reformó la Constitución. ¿Para qué? Mira, una de las cosas que yo les voy a decir a ustedes sinceramente, sea del país que me estés viendo, vengo del futuro y vengo a darte este consejo. Cuando tu presidente entra, si ya pasó, ahorra en dólares y saca copia de los títulos y apostíllalos y legalízalos. Y si tienes un familiar europeo, lo que sea, saca tu pasaporte europeo o americano o tailandés o lo que sea. Ten 2 pasaportes y guardan dólares. Ábrete una cuenta en Panamá y empieza a ahorrar en dólares. Cuando tú veas que un presidente entra al país y cambia la Constitución, cuando usted vea eso, vengo del futuro, te lo estoy diciendo, te lo vuelvo a repetir. Cuando un presidente cambia la Constitución, amárrese los pantalones, porque lo que le viene es dictadura de la buena, de la pura. Entonces, ¿por qué él hizo esto? Para poder consolidarse en el país. Bueno, más que consolidarse, él lo que hizo fue, porque en Venezuela, como aquí en Estados Unidos, no, o sea, no me acuerdo cuántos años son, si son cada 4 años o cada 6, no recuerdo. En Venezuela ya no recuerdo, tengo muchos años que me fui, no recuerdo cuánto tiempo es, pero digamos que 4 años, vamos a dar un ejemplo, no me acuerdo de eso, pero digamos que 4 años. Entonces, cuando termina ese 4º año, viene otro presidente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo el insepulto? Él agarra y quita lo que se llama pone lo que se llama la reelección. Entonces él quita esto de los periodos de cada 4 años. Y entonces él pone eso que se llama lo de la reelección. ¿Para qué? Para él poder perpetuarse en el poder. Y así es como él se escuda, porque además hubo algunas elecciones que sí ganó con creces, pero hubo otras elecciones que sí las perdió. Claramente, obviamente que sí las perdió, pero como ya estaba lo de la reelección, como ya tenía el pueblo a su favor, todos los organismos, los ministerios, Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior y Justicia, el sistema judicial, todos esos sistemas y todos esos ministerios, él ya tenía a su gente allá adentro. Entonces ya él podía fácilmente manipular las elecciones que se hacían en Venezuela. Y esto lo hizo él hasta el año pasado. O sea, cuando ganó Edmundo Urrutia hasta ese año, hasta el año pasado, 2024, ellos sí continuaron este legado del presidente, del insepulto, de robarse y de manipular, pues, los votos en el llamado Consejo Nacional Electoral. Entonces es así como él, pues, como ellos se van prolongando. Y entonces, llegó el momento donde el insepulto fallece en el año 2013, y ahí es donde le entregan el mando, pues, a Nicolás Maduro. Estaba también Diosdado Cabello, que es otro asesino terrorista, pero se lo dejaron a Nicolás Maduro. ¿Por qué se lo dejaron a Nicolás Maduro? Ya te voy a decir por qué. Eligieron a Maduro porque era el más burro. No porque era el más inteligente. Era porque era el más ignorante. Porque era el más moldeable. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello es un zorro viejo. Era demasiado inteligente. Y además era maquiavélico. Ese hombre era maquiavélico. Si ese hombre lo hubiesen dejado de presidente, yo ni siquiera estuviera contando esto, porque nos hubiese exterminado a todos, y lo dejaron a él. ¿Qué pasa?
Él era un simple chofer de autobús, no es venezolano, él es colombiano de Cúcuta. Por ahí están las partidas de nacimiento. Él nunca quiso sacar las partidas de nacimiento. Yo viajé a Cúcuta y bailé en Cúcuta, y allá la gente en Cúcuta nos decía que él era de allí, de Cúcuta, de Ocaña, del norte de Santander, que él nació ahí, y de hecho nos mostraron el liceo, el colegio donde él estudió cuando era niño. Y después él se fue a Venezuela. Y allá terminó de crecer, etcétera, y todo eso. Y bueno, un pandillero, un ignorante de la vida y un chofer de autobús. Y ya después, con toda esta situación que se estaba gestando con el insepulto y no sé qué más, y él se metió después a pistolero. De hecho, hay unas fotos por allí que es donde sale Maduro disparando en el puente Yaguno, donde mataron un montón de gente que estaban haciendo protestas, y ahí está claramente la foto de él cuando estaba disparando allá en el puente Yaguno. Eso fue, creo que en el 2002. Entonces lo ponen a él en el poder porque además también lo empiezan a preparar allá en Cuba, también lo empiezan a preparar a Maduro, porque ya sabían de que, bueno, ya para esa fecha ya Chávez estaba enfermo. Entonces ya a Maduro lo venían preparando desde hace tiempo. Lo venían preparando psicológicamente para que cuando llegara a asumir el cargo del líder, ¿no? Y la continuación de la narcodictadura de Chávez, ser manipulado por Fidel Castro, por la otra dictadura ya en Cuba. ¿Por qué? Porque estamos conectados con esa dictadura. Recuerden que Chávez y Fidel eran amigos y hacían muchísimos intercambios. De hecho, en la misión Barrio Adentro de lo que era de la salud que creó Chávez para los barrios populares, eran médicos cubanos. Eran todos médicos cubanos. ¿Qué hacían? Hacían un intercambio, como el antiguo y famoso trueque de que Chávez le daba petróleo a Fidel y Fidel le mandaba médicos cubanos que luego después en Venezuela desertaban y desaparecían, y como se podían ir por la frontera se iban hacia otros países. Estaban una temporada, trabajaban allí y después desaparecían. Entonces era ese trueque. Y no solamente de médicos cubanos y de medicina de Cuba, sino que también del ejército. También mandaban militares para que, bueno, pudieran hacer de las suyas en Venezuela. Entonces, el auge de Maduro y la transformación de Venezuela, bueno, eso fue una época demasiado fuerte. Fue cuando se afianzó pues la crisis económica y social, la hambruna más grande no se conseguía. Yo lo cuento desde mi experiencia porque yo lo viví, todo eso, pasé hambre, no conseguía desodorante, no teníamos crema de dientes, no teníamos champú, cosas básicas. Yo recuerdo que, bueno, compraba una avena y esa avena yo la extendía. No había ni leche para comer esa avena. Había que extender esa avena, tomársela y comérsela. Y a veces por ahí, o sea, era una época horrorosa donde llegó a pasar como en Cuba. Bueno, en Cuba tienen una libretita, ¿no? Donde te venden el pan como que semanal. Por ahí yo he visto videos en gente que pone de cómo es la libretita esa en Cuba. Yo lo veo patético y muy triste para los cubanos que viven esa situación. Pero nosotros también lo vivimos igual, pero de otra forma. Que nos vendían era, por ejemplo, 2 cremas dentales por persona. Entonces, y además te lo vendían por los últimos números de tu cédula de identidad o del DNI o del ID. Entonces, si por ejemplo el mío terminaba en 5, entonces lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes yo tenía que ir con mi cédula de identidad para comprar las 2 cremas de dientes, un café, una leche, un aceite si había,
porque a lo mejor el día anterior llegó, pero la gente que terminaba en el número 4, la cédula de identidad, se lo llevó todo. Y no, para los que nos tocaba el número 5 ya no había aceite. Entonces había que esperar cuando viniera, no se sabía cuándo, y podíamos durar hasta 1 mes o 2 meses sin aceite. O sea, cositas así como bueno. Ajá, ¿qué te puedo decir? Y sin contar de que nos cortaban la luz, de que se iba la luz, de que se iba el agua, de que no había gasolina, de que no podías ir a estudiar, de que estábamos dentro del metro, que yo, por ejemplo, tenía que ir desde los Dos Caminos, de la estación del metro Los Dos Caminos, allá en Caracas, hasta Bellas Artes, que era donde estaba mi universidad, y en el camino se iba la luz en el metro y nos quedábamos adentro como unas sardinas en lata. Y como no había desodorante, pues aquello era una orquesta sinfónica. Oh, no, como todo eso lo viví yo, mi amor, todo eso lo viví yo. Así que vivimos esas crisis económicas, luego la hiperinflación, donde empezaron los billetes, empezaron a imprimir billetes. El Banco Central de Venezuela se volvió loco, la impresora se le metió un espíritu avasallante y eso fue a escupir billetes, y uno andaba con maletines de billetes para poder comprar un caramelo, un maletín así de billetes para tú poder comprar un pancito dulce así de este tamaño. Era una cosa sorprendente. Yo no entendía. No, porque esto, o sea, había que sacar unas cuentas. Era horroroso. Y después crearon, bueno, la devaluación de la moneda, porque teníamos los bolívares que tenían unos colores y una forma y otras caras de otras personalidades históricas. Después ellos los cambiaron y pusieron otros billetes con otros personajes, que si los indios, que si no sé qué más, porque bueno, ellos siempre andaban con ese nacionalismo y eso. Y entonces después imprimían más billetes y ponían otras caras y no sé qué. Yo no sé si hubo un billete con la cara de Chávez, no lo sé. Pero no estoy seguro si lo hubo o no lo hubo. Después que yo me fui de Venezuela, a lo mejor lo sacaron. Pero no estoy seguro que sacaron eso. Bueno, hiperinflación, escasez de alimentos, de medicinas en todas partes. Lo de las elecciones, eso era un caso perdido. Nos jugaron muchísimo con nosotros los venezolanos que íbamos a votar y estábamos segurísimos de que habíamos ganado y nos las hacían y manipulaban y violaban los derechos humanos de todos los venezolanos. Y ahí fue cuando comenzó esta crisis migratoria, donde millones de venezolanos comenzamos, porque me incluyo, a emigrar y nos convertimos en los verdaderos nómadas y a vivir en un país. Mira, yo me fui para Colombia, después me fui para Argentina, después me fui para Brasil, después terminé en España, mira. Y como yo, muchos venezolanos que nos tuvimos que ir, dejar pues nuestra tierra donde nacimos, nuestras costumbres, tradiciones, nuestra familia, amigos y nuestra vida, nuestra historia. Dejarlo todo atrás porque era imposible vivir. Había una inseguridad estatal grandísima. El último día, yo creo que yo lo conté en uno de los podcasts. El último día antes de yo irme a Colombia, me robaron con un cuchillo, casi me matan. Así me despidieron de Venezuela, donde casi me matan. Y yo gritaba durísimo y la gente de los edificios encendía las luces y se asomaban, pero nadie hacía nada. Ya no sé, vino la policía, a lo mejor alguien llamó a la policía y vino la policía y así llegó. ¿Qué pasó? ¿Te robaron? Y yo, sí. Por allá se fue. Ah, bueno, ya vengo, quédate aquí. Y se fueron, dieron una vuelta y yo ahí parado, yo dije, me van a volver a robar, me van a robar lo que me quedó. Y yo ahí parado como un estúpido esperando que viniera la policía. Y a los 10 minutos viene la policía y me dice, no lo conseguimos. Y yo, normal, con la paciencia que tienen ellos, ya el malandro debe estar en su ranchito durmiendo. Y yo agarré y me fui. Y yo dije, bueno, así me despide mi país, tu país,
nuestro país. El régimen como dictadura. Maduro, bueno, como ya saben, consolidó el poder controlando el Tribunal Supremo. Ya lo había hecho Chávez, pero él lo terminó de consolidar así. El Tribunal Supremo, la Asamblea Nacional, que era de donde, y el Consejo Nacional Electoral, que era de donde lo de las votaciones, todo, ellos metieron a su gente allá adentro, que está la insepulta Tibisay Lucena, que bueno, esa mujer está en el infierno, pero bueno, ¿qué digo? En una paila, en una paellera. Y lo más importante que la narcodictadura, la dictadura tuvieron que hacer para poder perpetuarse por todos estos años fue controlar las Fuerzas Armadas de Venezuela, los militares. Porque militar contento, dictadura larga. Entonces empezaron a darle apartamentos, empezaron a crear construcciones, les daban apartamentos, se los amoblaban, televisor, cocina, muebles, sofá, todo, o sea, hasta la crema de dientes se la ponían ahí, carros, les aumentaron los salarios, ellos eran los nenés y obviamente era una compra. Los compraron de esa forma y por eso los guardias pues apoyaban al gobierno hasta el día de hoy a capa y espada. Y no solamente eso, no bastaba la Fuerza Armada Nacional, ni la policía y los bomberos. Yo no escuché nunca nada de los bomberos. ¿Será que los bomberos también se vendieron? Ay, no sé. Bueno, pero empezaron a crear lo que llamaban los colectivos. Los colectivos eran los malandros, pero no esos malandros que te gustan así, que te encantan. No, no son ese tipo de malandros. Malandros de verdad, bueno, sí, lo que te gusta, pero esos malandros te desaparecían, a ti y a tu familia. Y te robaban todo. Y esos malandros se llamaron los colectivos y andaban en sus motos haciendo motopiruetas. Y ahora están allá en Nueva York. Yo creo que ya los desalojaron, gracias a Dios. Pero no sé cómo esos motopirueteros malandros colectivos llegaron a Nueva York. Llegaron primero que yo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y entonces ellos eran, pero esos sí eran unos criminales. Eran unos sicarios. Que el gobierno decía, vete para este barrio y que allá hay unos opositores. Y bueno, me los desaparecen. Y ellos iban y hacían. Eran unos sicarios a sueldos. Los colectivos. Yo les tenía pánico. Yo los veía. Dios mío, eran el demonio. Entonces, ya tenían controlado todo eso. Mira, digamos que Venezuela es una dentadura hermosa. Con carillas así, bien bonito, todo limpiecito, olorosito y todo eso. Y ellos fueron las caries. Ellos fueron las caries que fueron pudriendo cada diente, molar y premolar, canino e incisivo. Todo, hasta la encía, toda la lengua, te la pusieron mohosa. Así es la narcodictadura. Es que yo me da de todo. Me da un soponcio, un beriberi, un patatú, todo me da. Cuando yo hablo de ellos, porque los odio. Entonces, se denunciaba, pues, ahora por ahí hay mucha gente que anda diciendo, ay, que estamos de acuerdo de que sacaron a Maduro, pero no tenían que sacar así, bombardear el país. Mira, yo te voy a decir en tu cara, mamá huevo, que solamente dispararon Fuerte Tiuna. Fuerte Tiuna es ahí donde estaba Maduro durmiendo, donde está la tumba del insepulto. Y los militares entraron, porque esto ya se venía hablando y trabajando desde hace un par de semanas para atrás. Eso se tenía que hacer hace una semana atrás, pero pues habían unas nubecitas, unas lluvias, unas agüitas, unos aguaceros que estaban como jodiendo y podían escoñetar las hélices de los aviones americanos, de los helicópteros, y ellos se tuvieron que esperar un par de días para poder entrar, donde obviamente hay un topo, donde obviamente hay alguien que vendió a Maduro, que no lo voy a decir yo, porque hay que esperar, pero yo sé quién es.
y yo sospecho quién es y yo sé todo lo que se está haciendo como estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Entraron, tal, se lo llevaron y los helicópteros bombardearon, porque tú sabes que los americanos, esto es una potencia, esto tienen unos aviones, unos helicópteros que ven en la noche. No había luz en Caracas, qué vergüenza los americanos saliendo de Brickell, saliendo de Nueva York, de Brooklyn, los helicópteros, y llegaron a Caracas, no había luz, qué vergüenza, disculpen, I'm so sorry American people, y ellos, no hay luz, qué vergüenza, qué pasa, y ya los helicópteros de ellos, es una vaina que está dirigido por inteligencia artificial, tiene un satélite ahí que apunta todo hacia un lugar, y el objetivo era donde estaba Maduro, Fuerte Tiuna, el cuartel ahí de la montaña, todo. Y todos los tiros y todos los triquitraquis y foforitos y tumbarranchos eran hacia esa zona. No fue que, como dijeron, ay, que mataron hombres, mujeres y niños y LGBTs. No, nada de eso. Todos los tiros fueron para allá, para donde estaba Maduro y la tumba del insepulto. Todo fue ahí dirigido para allá porque hay una inteligencia artificial, así como los rayos láseres de los extraterrestres. Cuando apuntan ahí cae. Listo. Se acabó. Aclarado el tema, no quiero ver a más nadie hablando de esto porque le voy a meter un solo coñazo. Ya me puse como la Norquis. Me molesté, pero ya recuperaré mi glamour. Así que bueno, continuamos después de estos cortes comerciales. Continuamos entonces. Y nada, las acusaciones, bueno, obviamente de lo que venía hablando, que ya se me iba a olvidar, que la gente está diciendo, no, que los derechos internacionales. Miren, cuando nos estaban matando, yo fui a las guarimbas, yo me la pasaba en las guarimbas. Yo también fui perseguido, porque yo me iba a las protestas y tragué bomba lacrimógena. Mire, si usted no te lo deseo, no te deseo que nunca huelas una bomba lacrimógena, nunca, porque te quieres como morir, te empiezas a asfixiar. Uno tiene que tener, yo salía, porque ya después, la primera vez me tragué la bomba lacrimógena y yo, ay, pero no huelo nada, hice así, ay, bueno, vi al diablo bailando samba. Horroroso, me tiré en el suelo, no podía, duré como sin ver, como por 5 minutos o más. Y además sentí un sofocón que no podía respirar. Horrible las bombas lacrimógenas. Y después me dijeron unos chamos que se la pasaban todos los días ahí protestando, lanzándole piedras y palos a la guardia. Me dijeron, chamo, cuando vengas, tráete un pañito y una botella de vinagre. Cuando te lancen la bomba lacrimógena, te pones, llenas empapas el pañito de vinagre y te lo pones así y ya no te duele. Y otra cosa, había una cosa que se llamaba Malox, que es un líquido que uno se lo tomaba, que era una vaina como para gastrointestinal, cuando la gente tenía acidez. Bueno, ese Malox, que lo vendían en la farmacia, tú te lo tenías que poner en la cara y eso te protegía. Yo no sé quién descubrió eso, o sea, quién dijo, compren Malox, que es para la acidez estomacal, te lo vas a poner en la cara y eso es contra la bomba. O sea, un venezolano que no tenía nada que hacer y empezó a echarse un montón de vergas en la cara y le funcionó y nos salvó la vida mucho, porque yo era un guarimbero que yo llegaba puntual, así como ahora llego puntual a jugar voleibol. Yo estaba ya en la Plaza Altamira, ¿a qué hora yo me iba? Yo me iba a las 4 de la tarde y yo iba llegando, porque yo estudiaba en la universidad, me iba para la casa, me ponía la ropa y me iba para la Plaza Altamira. Ya tenía amigos, ya conocía gente ahí, hasta un amor, un flechazo por allí, me acuerdo, y que mi maestro hasta ayer me lo recordó, me dijo, ¿y te acuerdas de tu amor guarimbero? Un amor de guarimba. O sea, que por ahí, bueno, hasta nos daban los momentitos que los guardias retrocedían, pues había un momentitos como para enamorarse, incluso porque nosotros los venezolanos no perdemos el tiempo, mi amor. Estamos así lanzando piedras y botellas, pero estamos así viendo, hoy, pero que está como guapo. Bueno, entonces, yo era un guarimbero, yo estuve ahí, yo viví todo eso y yo vi cómo mataban gente que caía a mi lado y a mí
yo digo que a mí no me pegaron un tiro en la cabeza porque yo tenía que estar aquí contando esto hoy. Y porque Dios es grande y porque no me tocaba. Pero gente que yo iba todos los días a las guarimbas en Altamira. Yo fui a la autopista Francisco Fajardo muy pocas veces porque de verdad que era demasiado grande y me daba mucho miedo porque para correr ahí había que correr mucho y subirse, montarse por la autopista y para poder llegar al centro hacia Chacao y todo eso. Era bien peludo y te podían agarrar. Entonces yo me quedaba en Altamira porque de Altamira uno podía meterse por todos los edificios o agarrabas Ávila para arriba. Había más opciones de escaparte. Entonces yo no fui tanto para la Francisco Fajardo a protestar, sino que allá en Altamira. También con mi maestro un montón. Si mi maestro está viendo esto, I love you, porque también luchaste allí. Y muchos amigos y gente que yo conocía y llegaba a las 4 y había gente nueva, todo, vamos. Y era piedra, todo palo y boom. Y eran lanzando y ellos nos lanzaban y lanzando. Y después ellos esperaban una hora donde hacían como el arrastre, donde venían ya disparando y llevándose a todo el mundo y los montaban en las patrullas y se los llevaban. Y ahí es donde teníamos que correr. Y ahí es donde, bueno, ya yo me escapaba y me iba. A veces nos abrían las puertas de los edificios y uno se metía para allá adentro. Y los guardias ahí tratando de tumbar las puertas para meterse dentro de los edificios. Todo eso lo viví yo. Recuerdo, mira, el último día que yo fui a una marcha, a una protesta, a guarimbear, que se le llamaba guarimba, o sea, eso se le llama guarimba, cuando tú vas allá a protestar en Venezuela. Bueno, allá no sé quién le puso ese nombre, pero cuando yo iba a guarimbear, recuerdo que el último día que yo fui a guarimbear, yo llegué igual, había gente que ya conocía, había gente nueva y tal, y venía gente, siempre. Y entonces venía uno y se ponía un trapo aquí o sea, uno se tapaba la cara también para que la policía no te reconociera, porque te tomaban fotos. Y luego le poníamos el vinagre, porque si lanzaban una bomba lacrimógena, pues ya te estabas protegido, nada más te echabas la vaina esta de Malox en los ojos, para que no te picara tanto los ojos y a correr, paticas para que te tengo. Recuerdo que un día, no sé si fue un día de la semana, bueno, no me acuerdo, pero fue el último día, yo dije, no vengo más. Hicieron un arrastre, vinieron desde abajo de Altamira, desde abajo de la autopista hacia arriba, subiendo hacia Altamira, hacia la plaza Altamira, donde está la piscina ahí, donde está el obelisco. Empezamos a correr bien para arriba y empezaron a disparar. Y a disparar y a disparar y a disparar. Y llegaron los colectivos, mi amor. Eso fue como una sorpresita. Llegaron así de los costados. Nos agarraron de sorpresa. Y nosotros corriendo y corriendo por todos lados. Y empezaron a echar plomo. Plomo limpio. Y uno volando. Bueno, yo saltaba y todo eso. Y yo me lanzo por el medio de la plaza para ir hacia arriba, hacia como el Ávila, hacia la montaña, y empiezan a caer gente, boom, 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 boom. Y cuando yo veo, había una chica que estaba embarazada, una chica, sí, me acuerdo, o sea, tenía como el pelo como medio amarillo así, y la tipa, pum, cae para el frente, barriga para adelante. La mataron de un tiro. Cayó de frente, que la barriga la pegó en el suelo. Y yo vi eso, yo pegué un grito y seguí corriendo. Yo no sé, como que me dio más impulso, salí corriendo y llegué arriba hasta la montaña. Llegué arriba, llegué bien lejos hasta arriba. Y yo dije, si esos desgraciados mataron a una mujer embarazada, mañana me matan aquí. Y yo dije, no voy más. Yo dije, no voy más. Yo dije, no, yo no voy más. Y ese fue mi último día que yo fui a guarimbear. Recuerdo exactamente eso. Y dije, no, lo siento mucho, pero no. Y ahí fue cuando ya yo empecé a pensar de que yo me tenía que ir. Fue cuando conseguí la visa para Colombia. Y aún así con visa en la frontera no me dejaron salir. Esto ya yo lo he contado en otros podcasts. Pero bueno, esto fue lo que yo viví en primera persona. Nadie me lo contó, no fue que lo leí, no, soy venezolano, nací allí con cédula de identidad 19649, no voy a decir el último número, todavía me acuerdo, 19 millones, imagínense.
Y lo viví todo, el inicio, ¿cómo se dice? El inicio, el desarrollo y el desenlace, y ahora, pues esta etapa de transición y lo que viene, porque, bueno, todavía soy joven y si Dios me da larga vida, podré ver a mi país libre, podré ver a los venezolanos reencontrarse con sus familias, con su cultura, con sus tradiciones, con ese hermoso, maravilloso país, con esas playas, con la naturaleza, con esa conexión que tenemos con esa tierra maravillosa. Y es un trabajo largo, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque fueron muchos años, como la otra dictadura que duró 27, esta duró 26, y reconstruir un país así, después de tantos años, donde fue atacada la educación, la cultura, donde hay una nueva generación que nació pues con esta mentalidad, va a ser muy difícil y complicado. Tienen que hacer una reestructura educativa y pues eso va a llevar mucho tiempo para que pueda el país reorganizarse. Gracias a Dios, pues con esta operación militar que hizo Estados Unidos, ya Nicolás Maduro pues fue capturado junto a su esposa Cilia Flores. Ya por ahí hay videos donde se les están haciendo juicios. Ya se le hizo un juicio, pero ellos se declararon inocentes. Entonces ya programaron para marzo la siguiente, ¿cómo se llama? El siguiente juicio, no sé cómo se le llama. Así que bueno, van a estar pues bajo custodia federal en Nueva York, en una cárcel ahí en Brooklyn, pues por todos estos cargos de narcotráfico, además, y bueno, de delitos graves y de todo este pues genocidio que hicieron pues con el país. Ellos obviamente que negaron todo esto, dicen que están siendo secuestrados y que él dice que todavía él es presidente legítimo de Venezuela, pero esa es su opinión, él puede decir lo que sea. Pero aquí estamos en un país de libertad y aquí él sí tiene los derechos, tiene un derecho a un abogado, tiene alimentación en la celda, no va a ser torturado como muchos presos políticos en Venezuela no lo tuvieron, él sí lo va a tener aquí. Muchos presos políticos en Venezuela fueron torturados, todavía están siendo torturados porque no los han liberado y nunca tuvieron derecho ni a un abogado ni una llamada. Entonces, yo sé que las reacciones internacionales, hay muchos países pues que están criticando que no se puede hacer así. Miren, nosotros los venezolanos lo hemos luchado por años por la vía legítima como lo es el voto, como son las elecciones, y ellos simplemente se burlaron en nuestra cara y nos robaban las elecciones. Entonces no había otra forma más de poder salir de un gobierno, de una dictadura como esta, que por la fuerza. No había otra, lamentablemente. No hubo muertos de venezolanos, como están diciendo que mataron a toda la población venezolana. No, el objetivo era Fuerte Tiuna, Miraflores, ahí donde estaba Maduro, y ya se llegó. De hecho, hubo bajas de los guardias, de los médicos, de los guardias que estaban protegiendo a Maduro, que eran cubanos, por cierto. Hubo bajas de ellos, pero de la población no hubo. Entonces, esto es lo que se está viviendo pues en la actualidad. Yo tengo por aquí una foto de los logros del régimen de Maduro. Esto fue un balance pues de todo lo que se le está acusando a Maduro, y se los voy a leer. Y está acusado 36.800 víctimas de tortura y violencia estatal, 18.305 presos políticos que todavía siguen presos en el Helicoide en Caracas y en otras cárceles del país, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 8 millones de venezolanos desplazados, incluyéndome, 468 asesinatos en protestas, y quiero decir que fue mucho más porque yo protesté y yo me la pasaba en las protestas todos los días. 468 asesinatos es poco durante todos los años que hubo protestas,
pero bueno, dejémoslo así. 400 medios censurados y cerrados, por supuesto RCTV y entre otros canales, por ejemplo Venevisión, que todavía existe, pero que tiene pues mucho control de lo que puede decir y lo que no puede decir. Ellos quedaron como neutros, como que fingieron demencia, como que no está pasando nada, y obviamente pues crearon otros canales. Maduro pues y el chavismo pues de la narcodictadura, ellos crearon canales donde solamente hablan pues del gobierno, de lo bueno que hacen y todo eso, y son canales que la gente ve y ve y ve y ve, y donde todo es maravilloso, donde es como bueno la portada de la atalaya. 90% de pobreza de la población. Ustedes saben lo que es el 90% de pobreza en un país. 90%. Y el otro por ciento de los ricos, pues ellos. 3 elecciones no reconocidas. Y como para cerrar con broche de oro, que yo creo que ahora no sé si es más o es menos incluso, el salario mínimo mensual en la República Bolivariana de Venezuela hoy en día es equivalente a $3. ¿Qué te puedes comprar tú con $3 aquí en Estados Unidos? El salario mensual en Venezuela, tú trabajas un mes entero, y al fin de mes, el 30, te dan $3. Esa es la realidad que vivimos en Venezuela, donde si no lo viviste, no tienes el derecho de venir a opinar y de decir, ay no, esa no fue la vía de cómo sacaron a Maduro. Es un narcodictador, un asesino declarado, y no había otra forma de sacarlo. No había otra forma de sacarlo con la salud, Ahora, la pregunta clave es, con la salida de Maduro, ¿hay más democracia o un nuevo tipo de tutela externa? Es una buena pregunta. Venezuela enfrenta enormes desafíos porque tiene una reconstrucción política, social y económica enorme. Así que lo del futuro de las elecciones, que ya muchas veces se está hablando de eso, elecciones libres, por supuesto, la participación ciudadana y la reconstrucción del tejido institucional, pues será crucial, pero llevará muchísimo, muchísimo tiempo. Así que ya sabemos cómo, pues en este podcast ya sabemos cómo empezó el chavismo como un movimiento popular, luego se convirtió en un régimen autoritario. Ya sabemos todo lo que pasó, todos los venezolanos que estamos afuera. Acabo de leer todos los logros del régimen de Nicolás Maduro. Maduro capturado este año, el 3 de enero del 2026, enfrentando cargos aquí, pues, en el país, en Estados Unidos. Así que, bueno, el llamado a la reflexión: ¿puede Venezuela encontrar estabilidad democrática? ¿Qué puede aprender el país de o la región, pues digamos, de este caso histórico? Pónganlo en los comentarios, escriban, envíen este podcast pues a sus amigos, a gente que no tiene noción de qué fue lo que pasó en Venezuela, que tiene interés por saber de un venezolano que vivió allá todo desde el inicio hasta el final de esta dictadura que duró 26 años. Pues aquí estoy. Mi nombre es Alfredo Asran. Este fue el podcast número 27, La caída de la dictadura. Así que sígueme, dale like, comparte este podcast. Espero que se haga viral y nos estaremos viendo. Nos vamos a mantener viendo más noticias, más cosas por allí. Bueno, nos seguiremos manteniendo en contacto. Así que gracias por asistir a este podcast. Compártelo, síguelo y suscríbete para que me apoyes. Y bueno, y así yo veo si te gustó, si no te gustó. Así que bueno, nada, con todo mi corazón, Venezuela libre, que Dios, toda la gloria sea para Dios, que Dios nos proteja a todos los venezolanos dentro y fuera. Y bueno, a seguir trabajando, estemos en el país que estemos, hagámoslo bien. Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos y que nada cambia si tú no cambias. Un beso y hasta la próxima. Bye bye.